Yo no tengo conflicto de intereses para esta charla y mi objetivo para esta charla básicamente son estos 4. No espero convertirlos en expertos en cáncer gástrico porque es un tema más de gastroenterólogos, inclusive de alta especialidad, pero sí es un tema que debemos conocer todos los médicos, sobre todo en nuestro país, para los gastroenterólogos a nivel de la Sociedad Panameña de Gastroenterología, representa un tema preocupante. Bueno, no se puede señalar bien. Mi primer objetivo es brevemente dar un panorama epidemiológico del cáncer gástrico en nuestro país, los datos más actualizados que pude conseguir, mostrar las herramientas diagnósticas disponibles en nuestro país y en muchos de nuestros centros endoscópicos a lo largo de la ciudad para detectar lesiones tempranas, malignas. Conocer criterios clínicos que van a servir en nuestra práctica diaria, en el día a día, en nuestro consultorio, en urgencia, para identificar a aquellos pacientes que pudieran tener un riesgo mayor de tener una neoplasia gástrica. Sí. Y por último, reforzar algunos criterios clínicos y endoscópicos para la indicación de estudios endoscópicos en estos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen lesiones premalignas, que muchas veces llegan a su consultorio con un informe de endoscopía y ustedes deben saber identificar en ese informe cuál paciente ustedes tienen que decirle que no pierda el seguimiento, que no se olvide de esos hallazgos porque pueden representar un riesgo mayor. Esto es un caso de la vida real, sí, de la vida real, una paciente panameña, femenina de 29 años, y aquí empezamos, 29 años, hay cierta idea de que el cáncer es una enfermedad de viejos y no es así, sobre todo en el cáncer gástrico no lo vemos así, ¿verdad? 29 años, referida para evaluación por dispepsia refractaria, es lo que hablaba el doctor hace un rato, aquel paciente que usted le dieron una prueba terapéutica por una dispepsia, le dieron IVP 3 semanas y dice, doctor, 3 semanas estuve bien y después volví con los síntomas. Ese paciente hay que investigarlo, ¿verdad? Eso es lo que ha dicho el doctor siempre y eso está en todas las guías que ustedes pueden, internacionales, todas es la misma recomendación. Paciente regresa con síntomas refractarios de dispepsia, tiene Helicobacter positivo en ese que ya fue tratado, no hay antecedentes patológicos, niega tabaquismo, etilismo, su padre, y aquí está la razón por la que llegó corriendo con el gastro, su padre falleció de un cáncer gástrico y recientemente a su hermana le encuentran un cáncer gástrico. Entonces esto es algo que en la historia clínica debe llamarnos la atención, ¿sí? Tiene que llamarnos la atención. La paciente entra en pánico y busca un gastro. Ella no tiene ninguna historia de alergias y bueno, en su padecimiento actual ella reporta que en los últimos 3 meses ha tenido epigastralgia, sensación de acidez, que refiere que mejora con el omeprazol, no ha perdido peso, no tiene disfagia, niega melena y no tiene saciedad temprana. ¿Han visto pacientes así ustedes? Alcen la mano los que sí. La mayoría, ¿cierto? Eso es lo más frecuente. Muy bien. ¿Le harían endoscopía a esta paciente? ¿Quién levante la mano? ¿Quién le mandaría una endoscopía a esta paciente? Muy pocos. Muy pocos. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Y mire, le hicimos la endoscopía a esta paciente. Obviamente hay dispepsia refractaria, es una indicación de endoscopía, fuera de su alta historia familiar de cáncer gástrico, que es otra indicación. Y en esta paciente encontramos esto. De aquí vamos a empezar a hablar un poco, no se ve mucho, pero bueno. Si ven, en un equipo que no tenga viejito, digamos, genérico, que ya casi todas las instituciones, gracias a Dios, los han ido reemplazando, estos endoscopios de tecnologías antiguas, con los endoscopios de nueva tecnología que ofrecen ciertos filtros de luz. Si un endoscopio con luz blanca, normal, veríamos esto y a cualquier endoscopista promedio se le puede pasar. Cuando utilizamos herramientas tecnológicas como los filtros de luz, vemos que aquí vemos algo muy sutil. Una región discretamente elevada, una zona deprimida y hay un discreto cambio aquí en la vasculatura de la mucosa. Y esto nos debe llamar la atención, ¿verdad? Vemos aquí este montón de bolitas, que ustedes ven en los informes de endoscopía que les llegan, que se llaman patrón folicular. Bueno, este es el patrón folicular. Y esto es típico del Helicobacter pylori. Si pudiéramos hacer un corte histológico a una bolita de esta, ustedes verían el Helicobacter en el centro y alrededor un montón de linfocitos tratando de matarlo. Y se amontonan tanto que forman la bolita esta. Eso es el patrón folicular, por eso es típico del Helicobacter pylori. Biopsia y nos encontramos esto.
adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello, del más malo que hay. Entonces, 29 años con un adenoma, afortunadamente para ella, porque esto es muy raro, muy raro, encontrarlo en nuestro país, porque siempre nos llegan ya pacientes en etapas mucho más avanzadas. Y esto es lo que vamos a tratar de hoy, hablar que hay que buscar estos pacientes intencionalmente, y esto es lo que nos llega en la consulta. Y vean, el anillo en sello, estas son las células en anillo en sello, ¿verdad? Células que lo que son células muy invasoras, ¿verdad? Se meten en la lámina propia, vean cómo invaden por todos lados, se pueden mover por todo el espacio celular sin ningún tropiezo. Y eso es lo que lo hace más peligroso, ¿no? Un carcinoma invasor. Y es muy malo. ¿Cuál es la estadística en nuestro país? En nuestro país, vean, el cáncer gástrico se ha mantenido estable en los últimos años, en los últimos 10 años, podemos decir que el número de casos se ha mantenido muy similar. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que es mucho más frecuente en hombres, tenganlo en cuenta, casi 2-1, hombres a mujeres en el país. Y los rangos de edad empiezan desde los 15 años. Yo el más joven que he visto tenía 17. Así que desde los 15 años empieza este problema y incrementa después de los 40. Después de los 40 hay mayor riesgo. Por eso el consenso latinoamericano, donde está la Sociedad Panameña de Gastroenterología, recomienda que a todos los pacientes mayores de 45 años con dispepsia hay que abordarlos con endoscopía. Y eso es el consenso latinoamericano. Ya les explicaré por qué más adelante. Veamos, ¿cómo estamos por provincia? No se grabó. Esa es mi computadora. Tienes que conectar mi computadora. Porque no va a correr el video. Disculpen un segundito. Vamos a echar, mientras ellos resuelven este tema. Veamos aquí arriba. Mientras ellos veamos esto, cómo estamos por provincia. Hay que analizarlo por provincia. Porque si analizamos, por ejemplo, las estadísticas globales tienden a analizar por región, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Asia, etc. Pero si vamos un poquito más allá y analizamos, si lo hacemos de esa perspectiva, Panamá estaría en una zona de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, pero si lo analizamos por provincia, nosotros desde que yo estaba en la residencia, ya yo escuchaba la preocupación de mis maestros sobre Veraguas. Veraguas tiene el doble de incidencia que el resto del país. Entonces, cuando te llega un veragüense con dispepsia, tienes que pensártelo, porque viene una zona de alta incidencia. No podemos mirar a este paciente igual que a uno de la capital. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y estos son los elementos que le quiero dar en mi charla para que lleven a casa. ¿Ya pudieron? ¿Ah? No, pon la charla de mi computadora para que pueda correr el video. Por eso ahora sí. Vale, ahora sí. Hay unas cositas. Y el índice, la tasa de incidencia ajustada por edad, que es lo que se conoce como ACR, por en inglés, es lo que determina las zonas de alta incidencia. ¿Y por qué alta incidencia? Porque las zonas de alta incidencia son las que son costo efectivo hacer el tamizaje. Entonces, si vamos a Panamá o región, la región está en una zona de baja incidencia. Panamá estaría intermedio, pero para atrás. Pero si vemos aquí, Veraguas siempre ha estado, ¿verdad?, con casos ya aquí en alta incidencia a partir de 2019, ¿verdad? Veraguas ha estado en alta incidencia desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y recientemente Herrera dio un salto. Si lo ves, Veraguas está arriba, en zona que pudiéramos considerar de alta incidencia, y Herrera recientemente dio un salto superándolo, 22 casos por 100.000 habitantes. A partir de 20 consideramos zona de alta incidencia, donde el tamizaje activo es costo efectivo. Esto es una preocupación realmente, que es un tema de salud pública. Es lo que les decía, cuando promediamos por región, Panamá, que se encuentra en Centroamérica o Caribe, estamos en zona baja incidencia. ¿Verdad? Japón, que tiene la incidencia más alta, sí está muy por arriba del resto de la región de Asia. Y entonces vemos que siempre aquí, en este mapa de Globoscan, estamos en una zona intermedia, Panamá, ¿verdad? La zona más azulita, Japón,
Asia, el sudeste asiático, que es de alta incidencia de cáncer. La mortalidad igual, se parece mucho, estamos también en segundo lugar. Pero bueno, si esto lo relacionamos con el Helicobacter pylori, que se ha identificado como cancerígeno tipo 1, uno de los principales asociados a la aparición del cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, si hacemos este estudio fue interesante porque ellos vieron, perdón, para atrás, ahora sí. Ellos vieron, por ejemplo, compararon la prevalencia de Helicobacter con la prevalencia de cáncer gástrico. Y si ven, aquí pudieron demostrar que en los países donde se usaron como estrategia disminuir la incidencia de cáncer de Helicobacter, así mismo va disminuyendo la incidencia del Helicobacter pylori, así mismo disminuye el cáncer gástrico. Así que hay una relación directa, este estudio logró establecer una relación directa entre la disminución de la incidencia de Helicobacter y la presencia de cáncer gástrico. Por eso que ha sido foco de estudio y digamos de estrategias de prevención sobre este tema. ¿Qué es el cáncer gástrico temprano? El cáncer gástrico temprano es un cáncer, ¿verdad?, incipiente, inicial, y tiene muchos retos. Tiene retos porque en esta etapa es asintomático la mayoría de las veces. Lo encontramos asociado a gastritis, asociado a los síntomas de gastritis crónica, ¿verdad? Pero generalmente el cáncer per sí no genera una sintomatología, ¿sí? Y veamos, el tamizaje de cáncer gástrico, como le he dicho, es solo costo efectivo en zonas donde hay 20 o más casos por 100.000 habitantes. Eso en Panamá lo resulta complicado. ¿Para atrás? ¿Verdad? La detección temprana ofrece beneficios, ya porque la detección temprana mejora la sobrevida. Entre más rápido, la opción de cura es mucho mayor, mucho más alta, y permite también el tratamiento endoscópico, lo que evita una cirugía muy mórbida como las cirugías gástricas. Hay factores bien establecidos asociados al riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Estos son los que realmente están reconocidos y que han generado evidencia. La presencia del Helicobacter pylori y la historia familiar, fíjense que están en el centro. Estos dos son para mí los más importantes, ¿verdad? El alcohol, el tabaco y las infecciones. Entre eso el virus de Epstein-Barr se ha asociado, hay algunos reportes, y la dieta, ¿verdad? Que hay mucha controversia, pero sí hay reportes de algunas dietas altas en sodio o en cuestiones de ahumados que pueden estar asociadas al consumo de sushimi en Corea. También hay estudios, pero eso es algo de lo que no vamos a tocar hoy. Algo de la fisiopatología del cáncer gástrico. Esta es la cascada del Pelayo Correa. Doctor Pelayo Correa era un patólogo colombiano, antioqueño, que describió el proceso de génesis del adenocarcinoma en el estómago hace muchos años, y esto es lo que se reconoce actualmente. Veamos aquí, todo empieza con una mucosa normal, ¿verdad? En la borde de la mucosa, aquí el borde, ahí están las células del epitelio cilíndrico del estómago, que hay 3 tipos en el estómago, y este es un epitelio que se renueva, se recambia cada 3 a 4 días. Entonces, en todos los lugares donde hay mucha actividad de duplicación celular hay oportunidad de que se genere errores en esa apertura del ADN. Cuando el ADN se desprende en 2 para dividir la célula y se une para formar una célula nueva, 2 células nuevas, allí pueden ocurrir errores. Y esos errores se van acumulando y van degenerando hasta llegar en un adenocarcinoma. Todo empieza, se dice que con la infección del Helicobacter pylori, que produce un tema de gastritis, un tema de inflamación, muerte y actividad inflamatoria que aumenta la proliferación celular, ¿verdad? Esto va a llevar con el tiempo a una fatiga, una atrofia de la mucosa y posteriormente a la producción de metaplasia, no sin antes empezar a producirse, a acumularse estos oncogenes que vemos aquí. Hay mutaciones acumuladas, por ejemplo, del gen del APC. El APC, que es un gen de proliferación celular, ¿verdad? El P53, que es el gen de la apoptosis. Cuando hay una célula que se unió y hubo un error en el ADN y no pasa el check-out de calidad, este gen activa y induce apoptosis. Cuando está mutado no puede hacer eso, por lo tanto se le van a pasar todas esas células deformes o mutadas. Y el KRAS
La MLH1 son las proteínas de reparación. Este gen codifica para una proteína que cuando se ponen esos errores los corrige. Si esa proteína está mutada, no puede corregir los errores del ADN y se van a acumular en displasia y posteriormente cáncer. De manera muy ligera, porque esto es mucho más complejo, pero espero que hayan entendido algo de la fisiopatología del cáncer, porque no es la única. La que sigue. Hay otro tipo de cáncer que lleva otra vía germinal distinta, y este es el cáncer difuso, como el que vimos en la paciente Viñeta. Y veamos aquí, aquí hay que tener atención porque esto no es raro, no es imposible en nuestro país, ya lo vimos en nuestro ejemplo Viñeta, y los pacientes que tengan 2 o más casos de cáncer gástrico en la familia, al menos uno confirmado difuso, sin importar la edad de diagnóstico, es un criterio para cáncer gástrico hereditario. Estos pacientes hay que investigar a sus familiares de primer grado de consanguinidad. Un caso de cáncer gástrico difuso o un caso de cáncer de mama lobulillar en familiares de diferentes o con al menos uno de los diagnósticos antes de los 70 años. Este es otro criterio basado en antecedentes familiares. Y esto es historia clínica, esto es lo que vemos en nuestro consultorio. Aquí ustedes hacen el diagnóstico. El tercer criterio, 2 o más casos de cáncer de mama lobulillar en familiares diagnosticados antes de los 50 años. En Panamá, el cáncer de mama es la primera causa de cáncer, así que mucho de eso hay que preguntarlo en el consultorio. Hay que insistir en estos antecedentes porque estos pacientes deben investigarse de forma distinta. Cualquier paciente que haya sido, este para mi colega gastroenterólogo, todo paciente que haya sido diagnosticado con un cáncer difuso antes de los 50, hay que investigar a sus familiares, porque pueden estar mutado un gen que es el gen del CDH1. Y ese gen es el que codifica para una proteína que se llama ecaterina E, que es la proteína de unión intercelular. Es la proteína que bloquea a que estas células que se llaman en anillo de sello no se metan entre la lámina propia y lleguen a todos los tejidos. Y veamos esta tecnología. Esta es otra tecnología, esta tecnología de los equipos Fuji, que se llama es una BLI. Esta tecnología es un filtro de luz que es el que más evidencia ha generado para detección, digamos uno de los que mejor imagen ofrece. Y vea que nos resalta de un color casi anaranjadito, clarito, las lesiones displásicas o malignas. Y vemos aquí con magnificación, más de 80 veces, el equipo puede acercar como un microscopio y ver la mucosa. Y veamos aquí una zona que presenta una decoloración distinta, ¿verdad? Con cambios en las criptas glandulares. Y esto es una zona de un cáncer temprano, muy incipiente, que al resecar esto, pues es un anillo en sello, un cáncer difuso. ¿Seguimos? ¿Cuáles son las indicaciones para endoscopía? Hay muchas, pero estas son las que recomiendan las principales guías internacionales, tanto europeas como americanas, y centremos nuestros esfuerzos en estas dos por ahora. Los síntomas de alarma. Paciente que viene con síntomas de alarma, ¿cuáles son? Pérdida de peso, sangrado digestivo oculto, que ya lo habló el doctor Duarte, ¿verdad? Odinofagia o disfagia y bueno, la pérdida de peso que ya lo dijimos. Estos son los síntomas de alarma. Cualquier dispepsia con estos síntomas no debe urgir este paciente, ¿verdad? Porque ya estamos tal vez enfrentando un problema mucho más avanzado. Muchos pacientes llegan a su consulta y dicen, no, yo tengo el dolor de estómago, y llegan con una endoscopía en la mano y un informe. Hay que aprender a leer cosas del informe y hoy en día hay algunos elementos que quiero que aprendan. Y en estos casos, seguramente lo que le llama metaplasia intestinal, lo han visto muchas veces en los informes. ¿Qué significa eso? Eso vamos a verlo ahorita, porque es una lesión premaligna que emite seguimiento. Y eso es algo que hoy seguimos, debemos tener algo que aprender al respecto. Hay algunas formas de hacer screening, ¿sí? Hay screening que son no invasivos, no representan endoscopía, sí, hay algunos en desarrollo. Los niveles de grelina sérica elevados se asocian con evolución de una gastritis atrófica crónica hacia neoplasia.
la medición del pepsinógeno y el Helicobacter pylori, niveles altos de serología de Helicobacter pylori con pepsinógeno bajo es un factor de riesgo para neoplasia y esto es otro elemento que puede orientar. La serie de esófago gastroduodenal se ha utilizado en Asia hace muchos años para detección de cáncer, ¿verdad? Y el cáncer SIC, que es un estudio de laboratorio que mide fragmentos de ADN tumoral en sangre y esto es probablemente el futuro. Muchos, no solo para el cáncer gástrico, también para el de colon y otros cánceres gastrointestinales se podrán detectar en sangre con una prueba y eso todavía está en desarrollo y generando evidencia. No es de uso rutinario en nuestro. La que sigue. Muy bien, el screening todavía sigue siendo posible en Panamá en zonas de alto riesgo, como les han dicho la gente de Veraguas, Herrera, cuidado, en estas zonas habría que investigar realmente, hay un tema de trabajo de salud pública allí por hacer. La endoscopía sigue siendo el método más efectivo en caso de detectar cáncer gástrico temprano, no hay otro posible, ninguno de los que le enseñé está en la posibilidad de detectar un cáncer temprano, hay que hacer endoscopía porque se necesita tejido para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pacientes pudieran tener un riesgo mayor o podrían ser más favorables a encontrar un cáncer gástrico temprano? Los pacientes que tienen adenomas gástricos, la metaplasia intestinal, sobre todo la incompleta, pacientes con anemia perniciosa o los síndromes genéticos familiares. Y la reeducación del Helicobacter pylori, como les había dicho, se asocia pues a disminución del cáncer en las áreas de alta incidencia. Y veamos aquí este estudio en Japón, que publicó más de 90 y tantos mil pacientes en screening en área de Corea, ¿verdad? Y vemos que en los pacientes, allá se hace endoscopía por dos métodos, que es la serie de esófago gastroduodenal, que muchos médicos de atención primaria utilizan por tenerla disponible, ¿verdad? Es un buen método, es un método avalado, pero sigue siendo la endoscopía superior. En los pacientes, aquellos pacientes donde se le hacía endoscopía regularmente como método de tamizaje, tuvieron mucho más diagnóstico de cáncer localizado. La serie y los otros fueron cáncer ya con invasión regional o metástasis. Entonces sigue siendo, si vamos a buscar cáncer temprano, la endoscopía es el método a elegir. La que sigue. Ajá. Pero no cualquier endoscopía. Tiene que ser una endoscopía de alta calidad y eso indica algunos parámetros. Los equipos deben ser equipos de última tecnología, que tengan herramientas que nos faciliten el diagnóstico y el médico gastroenterólogo tiene que hacer una revisión sistemática del estómago, documentada, tomar un montón de fotos del estómago, pintar, teñir y utilizar todas las herramientas disponibles tecnológicas para poder detectar estas lesiones tan incipientes que no se han visto, como lo ves, a la luz blanca, al ojo común, pues es muy difícil distinguirlas, ¿verdad? Sin embargo, aquí había algo, una pequeña erosioncita, cuando nos acercamos, vemos que hay una neoplasia difusa aquí en evolución. Igual aquí. Y si le hacemos ultrasonido endoscópico a algunas lesiones, para definir, nos podría ayudar a definir el grado de invasión, para saber si esta lesión todavía es digna de resección endoscópica o debería ir a cirugía. Es una herramienta que casi ya poco se utiliza, pero que en su principio es muy útil para determinar la invasión. Veamos aquí, lo blanquito arriba es la capa mucosa, después viene la muscularis mucosa, que es la más negrita. Debajo de la muscularis mucosa, en la submucosa, está la lesión. Ya es una lesión SM1, por lo tanto la resección endoscópica ya no sería la mejor opción en este paciente, debería ir a cirugía, aunque este tumor mide 2 centímetros. Y ya más adelante le explicaré por qué. Porque obviamente en el submucoso ya hay un riesgo de afección ganglionar. Hay varias tecnologías, como la BLI, la de Fuji, la NBI de Olympus, el iScan de Pentax y hay otras más. Cada marca trae su tecnología, son filtros de luz que nos resaltan las lesiones y nos permiten estos equipos hacer magnificación óptica y digital que permite ver casi la célula. Inclusive aquí vemos un capilar y cuando estamos haciendo video podemos ver los glóbulos rojos inclusive pasando. Es impresionante. Las herramientas de inteligencia artificial se apuntan como la que sigue, como
como un arma interesante a futuro, ¿verdad? Para ayudarnos a detectar más rápido estas lesiones. Hay clasificaciones desde el punto de vista de endoscopía, pues hay la indicación de lo que es el patrón vascular y el patrón microsuperficie, el patrón, lo que se llama la superficie, la clasificación BS, y el patrón de microvascular, ¿verdad? Vemos uno normal hasta irregular, y cuando ya está totalmente ausente, no hay un patrón. Veamos aquí cómo se ven todas estas, son capilares que están en las glándulas mucosas, cómo se ven todas esas redes de capilares. Aquí ya ven que no hay una pérdida y una irregularidad de esos capilares, están más apiñados, más gordos, ¿verdad? Diferentes, la distribución no es homogénea, como aquí, y aquí ya no podemos identificar nada, esto es ausente. Esto pudiera ser compatible con una displasia o hasta con una neoplasia, y ya esto sí es un cáncer bien establecido. El patrón de superficie, también cuando es regular, vemos las glándulas, ¿verdad? Tienen un tamaño bastante regular. Veamos que aquí hay un cambio, la superficie ya es irregular y aquí está totalmente ausente la superficie. Esto es un cáncer bien establecido. Estos son criterios que utilizamos en endoscopía para diagnóstico de lesiones tempranas. La que sigue. Vamos a otro ejemplo. Luz blanca, vemos aquí, a cualquiera se le puede pasar y sería total, si no dispone de la tecnología, si no dispone de las herramientas del médico, como sucede a veces en las instituciones públicas, así que no es culpa a veces del gastro, a veces que no tiene los elementos disponibles, aquí se le puede pasar, aquí hay un cáncer temprano, hay un cambio en la coloración justo a nivel de la incisura angularis, que esta es una zona que siempre nos debe preocupar, ¿verdad? Y vemos ahí un cambio de coloración, ¿verdad? Si le ponemos tinte, esto es cromoendoscopía vital. En Panamá, a pesar no tenemos que traerlos a veces de fuera, los tintes. El índigo carmín que utilizamos aquí, ¿verdad? Cómo demarca la lesión, cómo demarca esta lesión, ¿verdad? Y al aplicarle un filtro de BLI con magnificación, veamos ahí un cambio en la estructura de las glándulas, ¿verdad? Si lo veríamos con un dibujo, para que lo entiendan, esto es lo normal, ¿verdad? Como lo ven aquí, normal. Ven la línea de demarcación y ven cómo cambia y se forman todas estas irregulares, como se ve aquí en el dibujo. Y esto es una lesión bien temprana, ¿sí? Un cáncer gástrico temprano. La que sigue. Estos pacientes se les puede hacer una resección endoscópica y se curan, no tienen que ir a cirugía. Y bueno, la cascada de Correa, que así se le llama, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona el cáncer? Va la mucosa normal, pérdida de la gastritis crónica, la gastritis atrófica multifocal y viene la metaplasia intestinal. Ya cuando hay metaplasia intestinal puede ir a completa, puede evolucionar a metaplasia incompleta, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y cáncer. Esa es la evolución por la que una gastritis llega a ser un cáncer. Y aquí, en medio de esto, es donde nosotros podemos hacer algo si lo encontramos de manera temprana. Si no lo encontramos temprano, va a ir a cirugía. Entonces, fíjense, la metaplasia intestinal gástrica, que es una lesión premaligna, aumenta casi 3 veces el riesgo de cáncer. O sea, este paciente tiene 3 veces más riesgo que una persona promedio. Por lo tanto, cuando le llega un informe con metaplasia, ustedes prestenle atención y eduquen al paciente para que no se olvide de este seguimiento, porque después se olvida, se le curan los síntomas de la gastritis, pero esa metaplasia quedó allí y 10 años después tenemos un cáncer. ¿Qué es lo que se ha escuchado en esto? Que esto demora de 10 a 14 años, de la metaplasia al cáncer. Puede pasar de 10 a 14 años. Hay otros factores, como la atrofia, también pueden aumentar riesgo, ¿verdad? El fumar, el alcohol, también aumentan el riesgo de cáncer en estos pacientes. Si sumamos un paciente que tenga todo esto, pues un paciente que es de alto riesgo y merece la que sigue y merece vigilancia. ¿Cómo hacemos esa vigilancia de lesiones premalignas? No sé si se alcanza a leer, les pido disculpas por la diapositiva, pero bueno, si el paciente se le hace una endoscopía y se encuentra que tiene Helicobacter pylori, tiene historia familiar, tiene Helicobacter pylori, tiene riesgo, fuma, toma, es tomador, este paciente hay que hacerle vigilancia endoscópica. Cuando hay metaplasia intestinal gástrica con antecedentes de riesgo, ese paciente debe ir a vigilancia.
Si no tiene antecedentes de riesgo, pero tiene historia familiar fuerte para cáncer y tiene metaplasia intestinal, ese paciente debe ir a vigilancia endoscópica, ¿sí? Si hay atrofia gástrica o más hallazgos en la endoscopía que sugieran como displasia en una biopsia, o como displasia leve, o como atrofia marcada, o metaplasia intestinal incompleta multifocal, ese paciente debe ir a vigilancia endoscópica. Entonces, estos son elementos que no podemos perderle la vista a estos pacientes. La que sigue. Bueno, ¿y qué pasó con nuestra paciente? A terminar el caso Viñeta, la que sigue. Esta paciente tenía un cáncer difuso, ¿sí? Aunque era una lesión pequeña, ¿verdad? Esta paciente fue a cirugía porque tenía un estómago muy enfermo y con un alto riesgo de cáncer. Y el sitio donde se encontraba la lesión obligó a una gastrectomía total. Hicieron una gastrectomía radical y esto es lo que reportó el patólogo: un adenocarcinoma difuso con células de anillo en sello. Tamaño del tumor no medible, son células que se meten en el submucoso, en la lámina propia por todos lados, y así que la patóloga no pudo definir hasta dónde era el alcance del tumor, pero una lesión realmente pequeña, debió haber poderla medido. La neoplasia infiltra la lámina propia, es un PT1A. Ahora le hablaré un poquito de eso. Un PT1A es un tumor bien temprano y este paciente está curada, ¿sí? No se observaron invasión perineal, que eso es un factor bueno para ella. No hay 19 ganglios, una buena disección ganglionar. Quitó tanto las D1, esta disección D1, que son los que están alrededor del estómago, tanto los que están aquí en la cebada, la aorta hacia el vaso, que es la D2. Y 19 ganglios fueron negativos. Los márgenes quirúrgicos, obviamente, negativos. Entonces, esta paciente, por definición, está curada, pero tuvo una gastrectomía total. La que sigue. Y veamos, ¿el manejo endoscópico en ella hubiera sido posible? Sí, tal vez sí hubiera sido posible en su momento, pero bueno, esto es algo de la endoscopía, no es parte de la charla, pero para que vean que ya en nuestro país, poquito a poquito empezamos a hacer esto. Los que tienen más experiencia haciendo son los japoneses, pero ya todos los países de América Latina y de Sudamérica, e inclusive de Europa y Estados Unidos, se están metiendo en esto. Los que lo inventaron o empezaron a hacerlo y lo desarrollaron fueron los japoneses. Veamos, lo empezamos aquí, hay una lesión, un cambio de coloración, ¿verdad? Cambios en la estructura vascular, ¿lo ven? Esta lesión se marcó, se limita y se inyecta en el submucoso, debajo de la lesión, en el espacio submucoso, porque lo que vamos a resecar es la mucosa enferma. Entonces inyectamos, lo levantamos el submucoso y empezamos a cortar hasta exponer las fibras musculares de las fibras del músculo gástrico y resecamos toda la lesión en una sola pieza. Esto permite que el patólogo nos pueda estadificar esta pieza y dar un diagnóstico mucho más preciso. La que sigue. Corre el video. Muy bien, y esto es lo que decíamos, va a depender un poco, dependiendo del estadiaje, va a depender de la profundidad de la lesión, ¿verdad? Las lesiones T1 son T1A y T1B. Las T1A, ¿verdad? Es totalmente susceptible el manejo por resección endoscópica, tanto ISD como disección submucosa, como resección mucosa, que es una técnica un poco diferente. Si el tamaño de la lesión va inclusive hasta más de 2 centímetros, es posible hacer todavía ISD o disección mucosa como la que vimos, ¿verdad? Pero si es un difuso, es menor de 2 centímetros, también se podría hacer disección mucosa. Esto solo los japoneses, son criterios ampliados. Pero ya en el T1B hay invasión submucosa y por lo tanto no se aconseja esto, se aconseja que el paciente vaya a cirugía porque hay un riesgo. Cambia el riesgo, fíjense, en el PT1A el riesgo de invasión de nódulos, de ganglios linfáticos es solo el 5%. Este paciente, al quitar la lesión de la mucosa, está curado, como el anterior. Corre de nuevo el video. Y el PT1B ya cambia, el video atrás. El PT1B ya el riesgo de invasión ganglionar va de un 17 a un 32% en esta serie, que es de Lituania, una serie grande reciente. Y entonces vemos que ya es diferente. Entonces estos pacientes pues se deberían ir a cirugía. Y esto es el futuro.
Esto es cirugía robótica endoscópica. Todos no lo han visto mucho, esto es un robot nuevo y permite al endoscopista meter las manos, esto es en el colon, en el recto, una lesión maligna en recto, o pues, probablemente tenga alguna malignidad esta lesión. Y veamos aquí cómo con precisión metemos dos manitos robóticas y podemos disecar la mucosa con mucha precisión, ¿verdad? Y esto probablemente sea el futuro de la resección y el tratamiento de estas lesiones tempranas. La que sigue. Para concluir, la detección temprana del cáncer gástrico en poblaciones de alto riesgo disminuye la mortalidad, eso está claramente ya evidenciado. La vigilancia endoscópica activa de lesiones premalignas es la mejor estrategia para detectar lesiones malignas tempranas, ¿sí? Entonces ya vimos cuáles son los pacientes que tienen ese riesgo. La alta prevalencia del Helicobacter pylori en la población panameña, reciente estudio del oncológico, 70% de los trabajadores del oncológico tienen Helicobacter pylori. La prevalencia en nuestro país oscila entre un 60 a un 70% en los estudios que han hecho por ahí estudiantes de medicina y este estudio que se hizo en el oncológico. Así que tenemos prevalencias muy altas de Helicobacter, por lo tanto, la relación del Helicobacter con el cáncer gástrico representa una gran amenaza a nuestra población, y lo cual es una situación de salud pública que no ha sido adecuadamente valorada. No hay diseño, el diseño de políticas públicas dirigidas al diagnóstico oportuno es el único camino para disminuir la mortalidad por cáncer gástrico. Y creo que son asignaturas pendientes. Mientras están cerrando calles, la gente sigue enfermando. Seguimos. Por último, quisiera invitarlos, la que sigue, como presidente de la Sociedad Panameña de Gastroenterología, darle la invitación hoy para que en su agenda, en su teléfono, separen esta fecha del 14 al 16 de agosto en Boquete, paraíso de Tierras Altas, en el Hotel Valle Escondido. Vamos a tener un simposio de actualización en gastroenterología que va enfocado en nuestros principales motivos de consulta diaria el paciente con enfermedad gastrointestinal. También vamos a tener taller para médicos, vamos a tener un taller bien interesante para médicos generales y enfermeras del área de gastro, que es un taller de manejo de ostomías y de alimentación enteral. Cómo empezar una alimentación enteral a un paciente que va a casa por primera vez con una gastrotomía. Cómo nosotros vamos a planificar esa alimentación. Vamos a tener este taller y esta charla dada por la doctora Otilia Valderrama, que es instructora del TNT, es una experta en nutrición enteral y parenteral. Ella va a explicar y a entrenarlos de cómo debemos hacer con este paciente que va a casa por primera vez con una gastrectomía. Y bueno, así que sin más ni más, los esperamos allá en Boquete. Pronto en la página de ABJEP van a aparecer los links para inscribirse y toda la información al respecto de este evento académico de la Asociación Panameña de Gastroenterología. Además, quiero que separen otra fecha, la que sigue, y esa es para el próximo año. Separen esta fecha, muchachos, porque el otro año Panamá es la sede del Congreso Centroamericano y del Caribe de Gastroenterología, Endoscopía Digestiva, y va a ser el primer Congreso Centroamericano y del Caribe de Gastropediatría. Como saben, los gastropediatras de nuestro país forman parte de la Asociación Panameña de Gastroenterología, y en Panamá se forman gastropediatras ya, y ellos van a, por primera vez, a organizar un congreso para reunir a todos los gastroenterólogos de nuestra región centroamericana y del Caribe. Y la fecha es agosto del 17 al 22 del 2026, Ciudad de Panamá. Así que va a ser un evento muy importante para el país, para la gastroenterología y para la medicina nacional. Espero contar con su presencia. Muchas gracias.